Bueno, buenas noches muchachos, ¿cómo están? Hola, Buenas noches, noches. súper ¿Todo bien? bien. ¿Emocionados? Bueno, espero que nos encontremos bien. Precisamente vamos a hablar del engaño. Vamos a hablar de aquello que parece que es cierto, pero y la verdad es que no es cierto, que es falso. Entonces me hace acordar de que estábamos esta tarde yendo a caminar y subiendo en el camino, nos encontramos a una serpiente. Y dicen que la serpiente hay una que es, o dos clases que son falsas, en el sentido de que se piensa que es venenosa, pero no es venenosa. Y otra que sí es venenosa, pero no se sabe distinguir claramente entre la venenosa y la que no es venenosa. Y eso pasa mucho en los animales. Los animales usan mucho el engaño. ¿Para qué? Para que la presa pueda caer en sus garras. Para que puedan tener su alimento. Y eso mismo ocurre con alguien que es llamado el engañador. Esa estrategia la usa mucho. Muestra hace mostrar lo bueno como si fuera bueno, pero realmente es malo. Para atraer a su presa ahí y luego engancharla y devorarla. Ese es el padre de las mentiras. ¿Quién es el padre de las mentiras? Satanás. Satanás. ¿Y qué vino Satanás? A Robar, matar, robar. robar y destruir. ¿Y qué artimaña usa comúnmente? El engaño. La mentira. Entonces, del pasaje que estábamos acá desarrollando en esta semana, Jeremías 6, nos muestran que desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Ahora, vemos que no solamente Satanás es engañador, sino el ser humano se ha convertido en un engañador también, debido al pecado. No solamente fue engañado, sino llegó a ser engañador. Y estamos hablando acá en un contexto donde las personas que se supone que tienen que hablar la verdad, terminan hablando mentira. Todos son engañadores. No solamente se engañan, sino enseñan mentira al pueblo. Y más adelante vemos en este mismo pasaje, Jeremías 6:14, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Paz, paz, pero no hay paz. Y así es como ocurre muy comúnmente en esta época. El pecado se trata con liviandad. Lo malo ya no se habla como si fuera malo, sino eso es medio malo, eso es más o menos, eso hasta puede ser normal. Y después en el momento ya llega a ser como algo bueno. Es el proceso de lo que pasa en el corazón de muchas personas. La conciencia empieza a cauterizarse. Y cauterizarse viene de eso, de esa herida, que uno tiene la herida, y al principio le duele, pero ya luego ya no la siente, ya ni siquiera siente porque ya está cauterizado. Ya no hay dolor frente a lo malo. Ya no produce malestar, ni vergüenza. Uno de los problemas más grandes ahorita es que el pecado ya no produce vergüenza en muchos, sino antes orgullo. Como el orgullo, llamado el orgullo LGBTI, el orgullo homosexual. Entonces salen y antes al menos se escondían algunos y daba vergüenza a muchos que llegaran a ese estado, pero ahora muchos se sienten orgullosos de ser homosexuales y lo gritan a voz populi. Y si alguien dice que está en contra del homosexualismo, pues esa persona es discriminada ahora. ¿Sí? Estamos llegando a una época donde lo malo es llamado bueno y lo bueno malo. Hay inmoralidad. Y la palabra inmoralidad es una palabra que ahora se está poniendo en cuestión, lamentablemente. Porque lo moral ya no existe para la gente, todo es relativo. Lamentablemente todo se ha vuelto como muy relativo, muy ambiguo. Lo bueno ya no se sabe qué es exactamente, ni siquiera se sabe qué es malo. Se cuestiona todo. Y eso hace y crea personas inestables en muchas áreas. Y nosotros estamos en ese contexto rodeados actualmente. Y el factor que más ataca y más a nosotros los jóvenes es el área sexual.
Entonces todo empieza por la mente. ¿Qué estamos anidando en nuestra mente y qué estamos dejando florecer? ¿En qué estamos meditando? ¿Nuestra meditación primaria es para agradar a Dios o nuestra meditación es, a veces podemos estar en la iglesia y meditar en la palabra o puede que ni siquiera estemos pensando en la palabra, sino nuestra meditación de pronto está yendo a cosas impuras, a la mujer, a la chica que vimos en la mañana mientras comprábamos algo en el supermercado. Eso puede llegar a pasar, ¿sí? Pero eso se puede evitar, como decía Martín Lutero. Tú no puedes evitar que un pensamiento o que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero sí que haga nido sobre tu cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros a veces no podemos evitar algunos pensamientos que lleguen, pero sí podemos evitar que aniden en nuestra mente. No podemos evitar a veces ciertos sueños, ¿sí? Sueños a veces lujuriosos, en cierta manera, pero sí podemos evitar meditar en ello. A veces no podemos evitar mientras caminamos ver a una mujer casi sin nada de ropa, pero sí podemos evitar mirarla o meditar en ella. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque eso tiene que ver con nuestro corazón. Y el Señor dice, cuidado con eso. Cuidado con eso porque sobre toda cosa guardada, es importante que guardes tu corazón, eso viene de tu corazón. Y sobre hermana la vida. De ahora más adelante ya nos habla en Levítico capítulo 18 de relaciones sexuales prohibidas a nivel sexual. Y el Satanás, la cultura dice, bueno, eso ya es de cada quien. Porque tu cuerpo es tu instrumento, como dice una canción que por ahí escuché alguna vez. Haz con tu cuerpo lo que se te dé la gana. Pero si eres cristiano y si eres hijo de Dios, tu cuerpo no es tu instrumento. Tu cuerpo es instrumento de Dios. Y lo que tú hagas tendrás que dar cuentas delante de Dios. Porque es templo del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés, habló Jehová y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual habitasteis. Vean, lo primero que dice es, no hagan lo mismo que hacen los demás. Los demás actúan de una manera que para ellos es normal. Entonces sean diferentes. ¿Sí? Para ellos es normal, dice, por ejemplo, ningún hombre se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Ahí habla del incesto. O la endogamia, como quieran llamarle también, es muy similar. El incesto pues se refiere a relaciones entre parientes. ¿Sí? Entonces el engañador dice, no, pero eso es normal. En Roma, en una época, en la cultura, se practicaba muy comúnmente. Y ya llegó a ser muy normal en muchas culturas, lamentablemente. Acá en culturas colombianas, en Medellín, en los países anteriormente, era muy común que entre familias, entre ellos mismos, porque no querían mezclarse con otras. Escuchamos la historia de este señor que nos decía, acá arriba en la montaña, que acá había una comunidad indígena, anteriormente que ellos no se mezclaban con otras comunidades y a veces entre la misma familia muchas veces tenían incesto, endogamia. Pero esto es desagradable delante del Señor, aún descubrir la desnudez de alguien más. ¿Qué pasó con el hijo de Noé cuando descubrió la desnudez de su padre? Y la vio y no lo tapó. Pues el padre lo maldijo. ¿Sí? Uno de los hijos de Noé, Acam. ¿Y qué hicieron los demás? Los demás lo taparon y no vieron su desnudez. Porque eso es irrespeto también. Estamos hablando de lo más mínimo. ¿Sí? Estoy hablando de lo más mínimo para que nos demos cuenta de la densidad del pecado. ¿Sí? Lo grave acá, en esta de la área sexual, es que empezamos nosotros a normalizar las cosas mínimas. Y decimos, no, pero esto es normal, esto está bien, y ya después cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que todo termina siendo muy permisivo en nuestras vidas. Y ya no tenemos clara la sexualidad y pensamos que todo está bien. No hay una claridad. Entonces, acá toca mirar que esto realmente fue prohibido por el Señor para el pueblo de Israel, pero también a nosotros. Ahora lo vemos acá en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento vemos que hubo una abominación en Corintios, que una de las personas que estaba ahí en Corintios estaba teniendo una vida promiscua
y estaba con la mujer de su padre. Y bueno, esa persona se arrepintió y hubo un proceso, gracias a Dios. Ahora, en esta época está ocurriendo que muchas iglesias están aceptando lamentablemente el homosexualismo. Y eso también hace parte de lo que el Señor dice que es abominación. En Levítico 18, versículo 22 dice, no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 18, 22. ¿Sí? Pero lamentablemente no solamente estamos viendo eso en esta época, sino también con animales. ¿Sí? En la costa lamentablemente es muy común que el hombre cuando ya está grande, en cierta edad, entonces le dicen, agarre el burro, ¿no es cierto? Y tenga relaciones sexuales con el burro. O sea, penetre al burro o a la burra, algo así, ¿no es cierto? Y no se ve mucho. Eso no se habla, pero eso existe. Eso ocurre lamentablemente. Estamos en una época llamada la época de la tolerancia. Lo digo entre comillas porque la tolerancia es buena. Nosotros debemos ser tolerantes en el sentido de escuchar con paciencia y tranquilidad, no alterarnos. Pero la tolerancia de ahorita es que el pecado se está permitiendo como algo normal. Y no se habla en contra de eso, sino con liviandad. Se dice paz, tranquilo. Tranquilo, todos hemos hecho lo mismo. Todos somos igual de pecadores. Sí, es verdad que todos somos pecadores. Es verdad que todos somos iguales. Pero el pecado siempre va a ser pecado. Lo malo siempre va a ser malo. Lo bueno siempre va a ser bueno. Y no podemos tratarlo con liviandad. Va a haber consecuencias graves. Si nosotros amamos a la persona que está en el homosexualismo, pues tenemos que advertirle, tú estás en pecado. ¿Sí? Eso es amor. Odio sería decirle, tranquilo, haz lo que quieras. Como un niño, es pequeño y hace un mal, hace una travesura. Si el padre ama a su hijo, realmente lo va a disciplinar, le va a decir, está mal lo que haces y por eso te voy a castigar. Pero si uno es permisivo, pues no ama al hijo, sino lo odia. Si uno ama a una persona que está cayendo en una adicción, muchas personas en este mundo, en este momento, tienen alguna adicción, que lo cual realmente es idolatría, porque idolatría es todo aquello que ocupa, en el cual uno adora a un Dios que no es Dios. Y la adicción es seguir a un Dios que no es Dios, cualquier cosa que se llame, sea la televisión, sean las drogas, sea la fama, cualquier cosa, sea yo mismo. Esa es una adicción, ser adicto a mí mismo, que yo no puedo vivir sin que me den, por ejemplo, un me gusta en una foto. Ahorita que se ve tanto esto del Facebook, todas estas cosas, que sin una aprobación de unos amigos, yo no puedo continuar. Entonces, si mi carácter como persona depende de los demás, entonces va a ser un carácter ambiguo, porque las personas cambian, la cultura cambia, el contexto cambia, todo cambia. Y si yo cambio conforme a la cultura y al contexto y al momento, soy una persona que realmente no tengo carácter. Pero si yo quiero parecerme a Cristo Jesús, ¿qué voy a buscar? Permanecer en la palabra, permanecer en Él, buscarle a Él, seguirle a Él. El que permanece en su palabra, el que permanece fiel a Él, en sus mandatos, en lo que Él dice, en cada enseñanza, en sus ordenanzas. La persona que permanece en Él permanecerá para siempre realmente. Entonces, ¿en qué debemos alimentar nuestra vida y nuestro corazón? En la verdad. Y así nuestros pensamientos van a estar en la verdad. Y así no vamos a ser engañados fácilmente ni llevados por doquier de una doctrina a otra. Ahora, no quiero que esto se vuelva algo moralista. Porque esto se podría volver algo moralista si se termina así nomás. Sino algo realmente que cambie y transforme vidas. Esto, lo que hablamos es de la ley. Lo que acaba de hablar son muchas cosas de la ley en cuanto a la ley. Lo cual a nosotros todos nos involucra en cierta manera
porque dice la palabra que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces alguien podría decir, no, pues yo nunca he tenido relaciones sexuales con chicas, yo he guardado mi virginidad, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces ya ahí, ya quebrantaste un mandamiento, el que quebrantó un mandamiento es culpable de todos los demás. Eso nos hace culpables a todos, porque en cierta manera hemos pecado en ese mandamiento. ¿Mm? Por ignorancia o por no ignorancia, igual hay pecado. ¿Mm? Ahora, ¿qué hacemos frente a ese problema? Porque la consecuencia de eso es la muerte. Y no una muerte cualquiera, no solamente la muerte física. Esa es la consecuencia más bajita, sino la consecuencia más grande, la muerte eterna. La muerte eterna. El Señor mismo vino a morir por nosotros para que esa consecuencia eterna, que es la muerte y la separación por completo y por la eternidad con el Señor, esa consecuencia no la asumiramos, pero es creyendo en Él. Es creyendo en Jesucristo, el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta por el pecado. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y creer en Él no es recitar una oración y ya. Cualquiera puede hacer una oración, yo le digo a un loro que recita una oración y pues poquito a poquito lo van aprendiendo y la puede hacer. Sí, la puede hacer de memoria. Pero no por eso el loro es salvo. No hay conocimiento claro frente a su pecado si realmente él no lo confiesa, no confiesa de corazón sus pecados delante de Dios y se arrepiente. Entonces es reconocer lo malo y avergonzarnos de lo malo y decir qué vergüenza soy como persona delante del Señor. Y perdón, Señor, por lo que he hecho y ten misericordia de mí, que ni siquiera puedo levantar mi mirada hacia ti. Y sálvame. Y sé que solamente en Cristo Jesús, porque Él ofreció el camino del arrepentimiento, solamente está en Cristo Jesús. No hay otro camino. No es que yo me arrepiento de mis pecados, pero sin tener en cuenta a Jesús. No, Jesús no. No, es en Jesús que tenemos arrepentimiento. Fuera de Jesús no podemos tener un arrepentimiento verdadero. Fuera de Jesucristo no existe la vida porque Él es la vida. Fuera de Jesucristo no hay camino porque Él es el camino. Fuera de Jesucristo solamente hay mentiras. Porque solamente en Jesucristo hay la verdad porque Él es la verdad.